Gente, ¿qué es la que hay? Bienvenido a otro episodio más de Fórmula O'Clock. Esta temporada ha sido demasiado intensa, pero pues teníamos que cogernos un recesito, bajar las revoluciones. Yo sé que ustedes quedaron estupefactos y están adictos, ¿verdad?, a escuchar más de Fórmula 1, pero estamos aquí, así que Sandra, ¿qué es la que hay? Saludos, tanto Hola, tiempo. hola, Guille. Feliz, feliz de verdad de que el receso pasó, las vacaciones pasaron y que estamos aquí de nuevo. Y a todo el que estaba pidiendo contenido, señores, ya estamos aquí. Sí, regresamos. Felices y contentos, felices y contentos. Y con la premisa de que, bueno, van a ser más frecuentes ahora, ya que ustedes mismos lo pidieron. Y eso era lo que Guille y yo queríamos, que fueran ustedes. Vamos a ver. Sí, no, hay que resaltar algo aquí, somos enfermos y somos adictos a la Fórmula 1, tenemos un estilo de vida que, ¿verdad? Quizás no nos permite estar tan adentrados como quisiéramos, ¿verdad? Pero se hace lo que se puede. Y Así como les habíamos dicho, este episodio precisamente es uno que le va a picar la vena a ustedes porque vamos a hablar de los ingenieros, el episodio prometido. el episodio prometido está aquí. Así que vamos a empezar de lleno porque ya la Es gente lo figura. pidió. Sí, qué figura. Y la gente va a decir, ¿quién diablos es este? Hay mucha gente sí que va a decir eso. ¿Y quién es este? Pues para que ustedes sepan, Adrian Newey, si bien es un genio en la Fórmula 1, hay ingenieros predecesores que establecieron las bases para, ¿verdad?, crear lo que se llama la aerodinámica en la Fórmula 1, ¿verdad? El suelo, entre otros aspectos. Y este señor es Colin Chapman. Y quizás ustedes dirán, ¿quién diablos es Colin Chapman? Gente, si ustedes han jugado Gran Turismo en PlayStation o han visto los carros Lotus por ahí, que Lotus es una marca muy famosa de autos, este señor es el fundador de Lotus precisamente. Así es. Así es. Y sin dar mucho bombo, yo lo primero que tengo que decir es que este es el ingeniero favorito mío en la Fórmula 1 completa. Ustedes saben que yo soy bastante amante a Adrian Newey. Bueno, pues señor, este es el primero. Este fue el que me enamoró. Es de Este los es el predecesores, gallo. pero si ustedes quieren saber por qué Sandra se enamoró de Colin Chapman, precisamente el mejor piloto de la historia para Sandra corrió aquí. Así es. Y fue campeón. ¿Y quién es ese piloto? El señor, ¿quién? Jim Clark, ¿verdad? Precisamente el Jim señor Clark. Jim Y Clark. no solo Jim Clark, porque, por ejemplo, yo digo, ay, señores, Fangio, Jim Clark, Stirling Moss, y la gente de verdad ni siquiera me entiende. Pero para que ustedes se pongan en contexto, Lotus y Colin Chapman, y Jim Clark, y Graham Hill, y Andretti, señores, de verdad, mencionar ese grupo es mencionar otra camada de grandes campeones de la Fórmula 1. Y cuando tú hablas de la dupla, Colin Chapman cualquiera o Colin Chapman Lotus, usted está hablando de algo grande. Aquí inició todo lo que tiene que ver con ingenio en la Fórmula 1. Todo. Y cuando digo todo, tómenme la palabra que es todo. Ese señor fue el que inició, el que dio las pautas. Él era la persona a seguir y ustedes van a ver por qué, porque Guille y yo le vamos a traer el real contenido hoy. Sí, aquí van a enjoyar mucho, ¿verdad? Hay que hablar primero, Colin Chapman. Ustedes dirán, pues sí, este es un gran ingeniero. Aquí tienen una foto de él en sus comienzos, ¿verdad? Cuando estaba con Lotus precisamente. Este señor logró ganar 7 campeonatos de pilotos en la Fórmula 1, ¿verdad? Siendo ingeniero. 6 de ellos de pilotos. También ganaron las 500 millas de Indianápolis Sí. entre el 62 y el 78. Ujú. ¿Quiénes han sido campeones bajo la tutela de, ¿verdad?, Colin Chapman? Tenemos Mm, el famoso Jim Clark, ujú. ganó en el 63 con el Lotus 25. También el Lotus 33 fue campeón en el 65 con Jim Clark Con Jim Clark precisamente. también. Aquí quizás les sonará el nombre de Graham Hill. Y ustedes dirán, Graham Hill, hay un piloto que corrió que es de apellido Hill.
Damon Hill es el hijo de Graham Hill. Así es. Graham Hill es el único piloto en la historia en lograr la famosa triple corona, que estamos hablando de las 500 millas de Indianápolis, ganar en Mónaco Y el y campeonato. ganar. ¿Y cuál era? Era Alemán el otro, ¿verdad? No, el campeonato de la Fórmula 1. Campeonato de Fórmula 1. Es que como que hay diferentes triples coronas y a mí Sí, hay siempre me diferentes. confunde. Sí, Ajá, a mí siempre me confunde. ajá. Otro Pero piloto que ganó bajo la tutela de Chapman, Jochen Rindt, fue uno de ellos. el Emerson, único campeón póstumo en el 70, o sea, para que quede ahí establecido. sí, Jochen Rindt ganó. También Emerson Fittipaldi en el 72. Ujú, Y también Mario Andretti en el 78. 78. Ujú. Así que no son pilotos que tú dices pasan por debajo del radar. Cada uno ha dejado su semillita. Así es, así es. Curiosamente, Ujú, mencionaste, y aquí quiero que tú abundes un poco más porque yo sé que tienes más conocimiento que yo en esto, ujú. pero él fue básicamente el que trajo los Billboard ambulantes a la Fórmula 1. Entiéndase, que llegaran más marcas a anunciarse en la máxima categoría, precisamente con ese avioncito que ustedes ven detrás de él, John Player, El John Player. que Ujú. fue bastante emblemático en la Fórmula 1. Claro, claro. Y no solo eso, por ejemplo, él fue el pionero, él fue la primera persona que trajo un patrocinador y fue el primer ingeniero, bueno, que osó de cambiar los colores del monoplaza, porque antes corríamos según el país a donde pertenecíamos. Por ejemplo, si tú eras de Francia, tu chasis, me recuerdo, creo que era amarillo. Si eras del Reino Unido, entonces era verde. Si era Italia, era rojo. Entonces, así se corría. Entonces, Lotus es y Colin Chapman es la primera escudería que cambia ese mítico color y vino con ese chasis que era el negro con dorado de John Player, que me parece que fue el de Mario Andretti. Si Mario no, Andretti y Mario Senna Andretti. también lo usó. Exacto, si no mal recuerdo. Para los que tienen un poquito más fresca la historia más reciente en la Fórmula 1, Lotus es la escudería que trajo de nuevo a Kimi Raikkonen en el 2012 y fue la escudería que casi, bueno, y que casi lo ve ganar un mundial luego de su regreso, porque tenemos que saber que en el 13, creo que fue, Kimi queda de tercero en el campeonato luego de su retiro. Y fue con esta escudería, con la de Colin Chapman. Ya Colin Chapman no estaba vivo, le vamos a explicar un poquito de esa partecita de la muerte de Colin Chapman. Y nada, señores, de verdad, wow, qué figuras. Por eso es que decíamos que este episodio iba a ser bien intenso, Miren, porque hay mucha información. claro, ahí está, en el centro está Jim Clark, mi piloto por mucho favorito. Lo comparo mucho con el estilo de Verstappen, no por el estilo de conducción, pero sí por el estilo de ser del piloto. Jim Clark era el típico piloto que que nunca decía que no a correr. Entonces, Verstappen es lo mismo. Verstappen cuando no está en pista está en simulador. Y eso, y el simulador de aquel tiempo, bueno, pues entonces era otras categorías, y eso hacía Jim Clark. Cuando no estaba corriendo para la Fórmula 1, estaba corriendo en la 2. De hecho, murió en la Fórmula 2, no en la Fórmula 1 bajo un Lotus. Lotus también fue catalogado la escudería donde el que entraba a correr era un piloto loco, porque como era la escudería de Colin Chapman, el rey de la aerodinámica, él decía, no recuerdo bien la frase, pero era, el motor te da potencia, pero tú bajar de peso te da la velocidad. Entonces, él confiaba en bajar de peso y no en la potencia del motor. Y entonces por eso los carros de Colin Chapman volaban, Literalmente, volaban. literalmente volaban. Bueno, a Jim Clark lo conocían como el volador escocés, una cosa así Ujú. como. Y por eso mismo, hay una foto famosa de Jim Clark que el carro está como despegado del suelo.
Recuerdo haber visto la foto. Exacto, exacto. Ahí tienen también a Graham Hill, que como le explicó, que es el de la izquierda, le explicó Guille, es el piloto, el ganador de la Triple Corona y el papá de Damon Hill. Ojo, no tiene nada que ver con Phil Hill. Phil Hill era un piloto norteamericano, no tiene nada que ver con los Hill, con estos Hill. Y Exactamente. bueno, pues el de la derecha es Jochen Rindt, es el único piloto que fue campeón luego de su muerte, murió en un Lotus también. Muy amigo de Bernie Eccleston. Y en su tiempo también se me fue el nombre, el Doctor Muerte. Ahí miren de la Helmut Marko, Helmut a rayos. Marko, ya tú sabes. Helmut Marko. A mí me parece que él y Helmut Marko estudiaron juntos en el colegio. Según lo que yo, como que lo que recuerdo así como que levemente de la historia, y ellos fueron muy amigos, fueron de los dos, Bernie Eccleston y Marco, de lo que le recomendaron a Jochen Rindt que no corriera para Colin Chapman. Pero Jochen Rindt también era un piloto que no medía el peligro. Y bueno, no, ahí es a donde yo voy. Y a pesar de que ya la relación Jochen Collins se había lacerado un poco por cierta situación en el monoplaza, de ese mismo año, del 70, bueno, pues entonces al final murió en un Lotus. Y ahí tenemos dos figuras más también, precisamente, que ganaron con Lotus. Tenemos a Mario Andretti en Y la Emerson. izquierda y Emerson Fittipaldi, que curiosamente, si ven en el mono de él, tiene la marca Gold Leaf, que era la otra marca antes de John Player de cigarrillo. En aquel entonces, ustedes van Ajá, a ver Marlboro, entre otras ajá. marcas, Pero formaban yo, parte de la Fórmula 1. pero creo que Gold Leaf fue la primera marca que llegó a la Fórmula 1. Gold Leaf y después fue John Player, John Player, precisamente. así mismo es. Y señores, ese de la izquierda es Mario Andretti, norteamericano, para el que lleva récord de los países. Y ese piloto fue el piloto que llevó a descubrir el efecto suelo. El efecto suelo en el Lotus 78. Sí, en 78. En el 78, sí. El Que Lotus del 79. si Que no era Lotus recuerdo, 79. 78 y con el 79 creo que ganó constructores, Ajá. Ay, no, no, algo pero así. yo digo, el Lotus se llamaba Lotus 79, el Sí, Lotus 78. Creo que sí, ¿verdad? creo que era el 78, el primero que el piloto y con el 79 ganó constructores, si mal no recuerdo. Pero el caso es de esto, que él fue el ingeniero que lleva por error, por prueba y error, a descubrir el efecto suelo. Mucha gente dice que no, que el efecto suelo se descubrió en simulador, no se descubrió en simulador. Lo que pasa es que luego se probó en simulador lo que ellos vieron en pista. Y entonces ahí ellos entendieron que una laminita que le colocaron al monoplaza, entonces le estaba generando una redirección del aire y esa redirección del aire, bueno, pues pegaba más al suelo y le daba más velocidad. El efecto invertido de un vuelo de un avión, el efecto invertido del vuelo del cisne sobre el mar, entonces eso provocó el efecto suelo y fue descubierto en el liderazgo de Lotus, 78. sí, con Andretti. Sí, Con fue el Andretti. Lotus 78 con Andretti, así que ya van a ver, ¿verdad? Que este señor que sale en pantalla es el creador del efecto suelo. Precisamente como Sandra menciona junto a Mario Andretti, hay que mencionar también que lo que se estaba buscando era generar carga aerodinámica en los Ajá, monoplazas. De así aquí es es. que entonces sale el efecto Venturi, empieza a El salir 20, para sí. crear la succión, ¿verdad? Así es, Y el downforce. el downforce y le ponen las faldetas o las faldillas, como le llaman, los side skirt, ¿verdad? Que es lo Ujú. que se conoce en los carros, que también lo trae Colin Chapman con el equipo Lotus.
Y como tú dices, bueno, en verdad, sigue esa parte para yo decir mi aporte. No, dentro, ¿verdad? Hablamos también otras cosas que Colin Chapman trajo, ¿verdad? Dentro del aspecto de la aerodinámica, trajo lo que se conoce el doble chasis, lo trajo para el Lotus 88 en el 1991, llegó, 1981, perdón. ¿Y qué cosa esa? Eso lo trajo él. Ustedes quizás pensarán, yo siempre pensé que los monoplazas de F1, los alerones, eso era nuevo. No, señores, lo trajo también Colin Chapman. Así que tanto el alerón delantero como también el trasero para generar carga aerodinámica positiva, eso lo trajo. Y curiosamente también trajo algo que quizás no se le da tanto énfasis ahora, pero antes no había seguridad y es el monocasco. El monocasco ayudaba a que cuando ocurrían los accidentes el piloto no sufriera, gente, porque si chocaban con los de antes se barataba la vida ahí, porque, ¿sabes? No tenían protección. Así que Colin Chapman también trajo el monocasco, que es esa protección para los pilotos también. Y hablando un poquito de lo que mencionaste, del monocasco, no, del doble chasis, señores, imagínense en el 81 que una persona logre crear dos chasis, un solo monoplaza y convertir uno sobre otro, y uno estaba enfocado en la aerodinámica y el otro estaba enfocado en la potencia. De verdad, una persona que te pueda lograr eso es una locura. Y sobre todo, no tener efectos en el peso. Señores, miren, de verdad, por eso mi admiración con personas como Colin Chapman, con todo lo que él trajo a la Fórmula 1. Miren, de verdad, yo ni sé cómo explicarlo. Ese fue el papá. Es bien complicado porque cuando uno se pone a pensar, él trajo muchas aportaciones a la Fórmula 1 Es que y la que aerodinámica es suya, exactamente, él completa. es el padre, Claro, básicamente él es el padre de la aerodinámica. Y si tú vienes a claro. ver, tú mencionaste que habían pilotos como que medio tostados, volados de la mente que corrieron con él. Si Ujú. ustedes ven en esta foto, ustedes pueden ver a mano derecha de Colin Chapman, un señor que quizás usted dirá, pues mira, él ganó un campeonato solamente, quizás no es alguien tan grande. Ujú. Señores, es el Nigel Mansell, que es la historia de Mansell, es este piloto que parecía un granjero, que no venía de familia rica, pero que sí lograr un campeonato en la Un Fórmula campeonato. 1 y que merecía más. Vamos a ser francos, Mansell Claro, merecía uno o claro, dos claro, campeonatos más. claro. Cuando Mansell estaba, Camel Leaf estaba dentro de Lotus, él es predecesor a Ayrton Senna en Lotus, así que Nigel Mansell es uno de los pilotos que corrió con él. Precisamente Sandra mencionó del señor Jim Clark, ahí tienen una fotito de Jim Clark precisamente con el Lotus, ese entiendo que es, si no me falla la memoria, el 25. Lo dice ahí también, ¿verdad? Porque lleva el número 25, pero pues quería traerle ese dato. Y para también volarle la mente más a Sandra, para que vea a su ídolo, ahí lo tenemos con el campeonato, ¿verdad? Así que el señor Jim Clark con Colin Chapman al lado, curiosamente, lo ven aquí en la parte de arriba. Así que queríamos traerle esta parte, ¿verdad? De lo que son, lo que fue Colin Chapman, lo que fue Lotus, los diferentes monoplazas que ellos crearon, los aportes que hizo a la aerodinámica. Ven cómo se van construyendo esos autos, eran mucho más pequeños en Ujú. comparación con los monoplazas actuales de la Fórmula 1. Así que yo creo que hablamos brevemente de Colin Chapman, el fundador de la Fórmula 1, y Claro. dimos muy buenos aportes. Sí, y yo digo que dentro de todo, para que la gente entienda, nosotros para traerlo un poquito más orgánico y como desde el punto de vista de nosotros, pero de verdad yo siento que cualquier cosa que se pueda hablar de lo que fue Colin Chapman es quedarse corto. Colin Chapman es el máximo propulsor de la aerodinámica, señores. Lo que estamos viendo hoy en la Fórmula 1 es gracias a personas como Colin Chapman. Colin Chapman también es el creador, y lo voy a poner entre comillas porque
no fue él que lo hizo, pero la fusión Ford Cosworth también se debe a Colin Chapman. Y Ford Cosworth fue uno de los motores más exitosos de la Fórmula 1. La unión Ford y Cost, que era, vamos a ver, Ford era la marca del motor. Habían dos ingenieros, apellido, madre mía, yo estoy fundiendo hoy. Bueno, el caso es que Cosworth es la unión de los dos ingenieros, o sea, de los dos apellidos de los dos ingenieros. Y eso es lo que trae lo que conocemos por Cosworth. O sea, es un motor Ford modificado por eso de ingeniero. Y eso es gracias a Colin Chapman también. Sí, Cosworth venía de Cosworth Racing y Cosworth Technologies. Era anterior ¿verdad? La división de ellos, Mike Costin y Keith Duckworth. Ah, esa era, míralo ahí, gracias. Mike Costin. Así que ellos son, ¿verdad? Básicamente los creadores del Ford Cosworth, que ustedes dirán, pero Ford viene ahora para el 2026 a la máxima categoría, gente. Ford estuvo anteriormente. Muchos motores exitosos, precisamente los V8, Claro. en esa época donde veíamos los famosos V10, los famosos V12 de Schumacher, etcétera. Ford estuvo ahí también, Ford Cosworth. Es verdad que ellos ganan campeonatos en estas, ¿verdad? En estas décadas de los 70, de los 80 ellos ganan. Pero Sí. Ford Cosworth fue bien importante en la Fórmula 1. Hay que, ¿verdad? Ver cómo Claro. ahora entran a hacer la parte eléctrica con Red Bull. Son No 10 son, campeonatos. exactamente, y no son desconocidos a la máxima categoría. No, y Así entonces, que, perdón. no, que tienen que conocer un poco más de la marca Ford, porque pues, tuvimos representación de Ford en la Fórmula 1. Sí, no, y entonces no es de que, bueno, pero que en ese tiempo era, perdón, siento que me fui, tú me ves, Guille. Te escucho y te veo. Ok, ok. Perdón, sentí que me fui. Que yo te digo que dicen, bueno, pero que tú estás hablando de Ford Cosworth y Ford Cosworth, señores, estamos hablando del 77. No, espérense, no se me vayan lejos. En Ford Cosworth tenemos un Graham Hill, tenemos un Jackie Stewart, tenemos un Michael Schumacher, un James Hunt, un Mario Andretti, un Nelson Piquet, o sea, tenemos mucha gente en Ford Cosworth que son nombres que tenemos, o sea, actualmente y tenemos fresco en la memoria. No es de que, no, esto están hablando disparate. El último campeonato fue en el 81, yo creo que fue, si mal no recuerdo. Bueno, De, si tú vienes a ver, 80-81 fue Piquet con Parmalat Racing, que estaba motorizado por Ford Cosworth. Ford Cosworth, sí. Y entiendo que Benetton estaba motorizado por Ford también, que fue Exacto, en el 94, 93 94. y 94. Ajá, 94 y 95, perdón, ajá. porque 96 es que gana Damon Hill. Damon Hill, Así, sí. así que Ford tiene su historia. Y mira, antes de irme, ahora que tú me hablaste de los 90, yo acabo de recordar el tema de, señores, hay algo. No todo lo que llega a la Fórmula 1 en una época esencialmente es de quien lo desarrolla. Recuerdan el Williams, ¿verdad? Y la suspensión activa. La suspensión activa es de Colin Chapman. Colin Chapman trajo la suspensión activa, pero cuando se iba a probar en un monoplaza por primera vez, fue exactamente el mismo día que murió Colin Chapman. Y se suspendió la prueba y no fue, Chapman murió en el 80 y 82, si 82. mal no recuerdo. Ajá, y no fue como hasta el 87, 5 años después, algo así, entonces sí se probó la suspensión activa y quien la desarrolla es Adrian Newey en el Williams. Pues eso le dio el campeonato a Williams ese año, pero también sabemos que fue baneado, porque en Sí, aquel tiempo, entonces sí había mucho, se baneaban muchas cosas en la Fórmula 1. Ahora simplemente nos sometemos más a un reglamento y si tú lo traes, bueno, pues no te dejan correr el año con él, es simplemente ya en la primera carrera ya todo el mundo se arma el tema de las quejas de las escuderías y la FIA evalúa y si te da una ventaja competitiva y es
una pieza, un método, una parte aerodinámica que te está dando una ventaja competitiva y que los otros no pueden desarrollar, bueno, pues ya ustedes saben, que eliminado de una vez. Y entonces eso pasaba antes en la Fórmula 1 y era muy frecuente. La suspensión activa, la caja de cambio, la automática y todo eso. Por eso todo eso fue baneado en su momento, porque la ventaja que traía para las escuderías, entonces los demás no lo podían desarrollar y nada, le dimos para afuera. Precisamente hablando, tú mencionaste algo de Kimi Raikkonen y con esto cerramos el tema de Lotus precisamente para pasar al próximo ingeniero. Año 2012, Kimi Raikkonen queda tercero en el campeonato. Curiosamente hay una historia bien particular de Kimi Raikkonen y es que por sumar tantos puntos, por poco Lotus se va a quiebra. Precisamente. Y es que Kimi Raikkonen sumó esa temporada entre las dos, ¿verdad? Entre 2012 y 2013 sumó 390 puntos, pero a él le habían dado un contrato bien poco común y era que le iban a pagar $50,000 por cada punto que él sumara, 50,000 euros mejor dicho. Sumó 390 en 2 temporadas. Tira el número. El número total era, si mal no recuerdo, 19.5 millones de euros, que era muchísimo en aquella época. Claro, estamos hablando del 13 o el 12. Así que eso es, se los traigo porque Lotus, porque precisamente Colin Chapman fue el fundador. Es parte de lo que se, ¿verdad? De la historia de Lotus y que antes de pasar al otro ingeniero, quiero mostrarles a ustedes precisamente algo que salió en estos días y es que hay una división nueva de Lotus, precisamente la Chapman Bespoke, si no me equivoco, y es una división en honor a Colin Chapman en la que tú puedes crear tu propio auto Lotus. Habían carros como lo que era el Exige, el Lotus Elise, el Evira, el Esprit, por mencionar algunos. Así que Lotus está creando esta nueva división en honor a Colin Chapman. Esto es reciente, salió como hace 2 semanas. Que si usted es fanático de los Lotus y quiere tener un Lotus, ya sea que si suspensión activa, usted le ponga el muñequito que usted quiera, pero el carro va a ser suyo, obviamente, pues va a saber que el costo va a ser un poco más alto, pero quería traerle eso, así que pueden buscarlo si le interesa los Lotus, que es la división Chapman Bespoke, para que entonces, ¿verdad? Pues puedan conseguir más sobre un auto Lotus precisamente, que le guste, etcétera, pues tiene esa división que es para usted. Así que vamos a entrar ahora al próximo ingeniero, que otro también de los famosos, o mejor dicho, de los que le gusta a Sandra, precisamente. Sí. Y estamos hablando de Gordon Murray. Otro compadre. Muy bueno. Gordon Murray dividió su carrera entre Brabham y McLaren. ¿Por qué precisamente, si usted está viendo en pantalla y usted está viendo este auto, que lo tiraron en honor a este señor que les voy a mostrar aquí? Vamos a ver si la cámara lo permite ver. Estamos hablando de que Lego tiró una edición de Ayrton Senna, precisamente del McLaren MP44. Gordon Murray fue el diseñador de esta bestialidad. De la bestialidad, del MP4-4. Exactamente, obviamente, ¿verdad? Superado el año pasado por Red Bull, pero señores, de verdad, ustedes recordar el MP4-4 1988, eso no tiene nada que ver con lo que se ve en el 2023. Y me perdona mi propia escudería. Sí, no, y hay que añadirle algo. Ustedes están viendo el auto que está detrás de Gordon Murray, ¿verdad? Y ustedes dirán, el carro se ve bonito. Gente, el McLaren F1, carro más rápido por muchas décadas a nivel mundial, récord de Nürburgring, récord de velocidad, lo hizo el señor Gordon Murray. Ese auto que está detrás de él. Así que vamos a entrar con Gordon Murray para picarle más la vena aquí a las personas. Obviamente, aquí estaba, ¿verdad? Con la parte de Brabham, parte de Parmalat Racing, ¿verdad? Esa temporada entre el 80 y 81 aproximadamente, que ya ahí él crea
lo que es el Fan Car o el BT46B, mejor conocido. También dentro de los diseños que él hizo, el Brabham o el BT49 y el BT52 son campeones mundiales dentro de la máxima categoría. Se los voy a mostrar aquí a continuación. Y hay un carro precisamente que tenía como que ese abanico atrás, en la parte de atrás del monoplaza. Fue creado también por Gordon Murray. El Así Funker. que es el Funker. Así que esos son algunos detalles, ¿verdad? De la parte o de esa primera etapa de Gordon Murray en, ¿verdad? La máxima categoría en la Fórmula 1. Algo que más él también hizo, pues el approach de Gordon Murray era enfocado en lo que era la estrategia y la innovación en el diseño. Creó las suspensiones hidroneumáticas, eso es bien importante resaltarlo. Y también Gordon Murray, y aquí quizás Sandra puede saber algo más, pero yo estoy seguro que él, o lo que ustedes conocen como el carbon fiber, Sí, la claro. fibra de carbono, él tuvo que ver mucho en eso. Sí, él fue que lo trajo, entre él y Josh Barnard. Pues ahí tienen esa parte. Usted también quizás hablará de los pit stop. Él tuvo que ver mucho en las paradas en los pits precisamente. Él fue. Así que lo que era ripostaje, la Ajá. fibra de carbono en los chasis, eso también él fue pionero y fue parte principal de esas innovaciones dentro de la máxima categoría. Como les habíamos mencionado, aquí tienen al señor Nelson Piquet corriendo con Parmalat Racing. Él estaba ya con ellos, Gordon Murray. Cuando Piquet gana 80 y 81, los últimos campeonatos, si mal no recuerdo, creo que el tercero lo ganó en el 81, si no recuerdo mal. Sí, el 82 fue Keke. Que Rosberg. No, espérate, en el 83 ganó. Pues yo creo que fue 80-81, 82 fue Rosberg y 83 fue Piquet, si No, mal no no, no. recuerdo. Piqué Vamos a fue ver, 81, 83 y 87, Piqué. vamos a ver 81, 83, rapidito. 87. Confírmame, porfa, porque yo creo. 81, 83 y 87, sí. Sí, sí, Ahí está. sí, sí. Pues ahí estaba. Y devolviéndonos un poquito, Guille, a lo que es el fan card. Oye, el fan card es una de las invenciones más grandes que yo vi en la Fórmula 1, porque Gordon Murray entonces estaba no tan paralelo, pero sí en los mismos tiempos de Colin Chapman. Entonces, al tener a un Colin Chapman, que era el que nos traía todo lo que tenía que ver con la parte aerodinámica, bueno, pues llega Gordon Murray, bueno, vamos para el mismo campo, yo también sé hacer, y él trajo el fan card, y el fan card era lo mismo que trajo Colin Chapman con los alerones, con el efecto suelo, pero esta vez poniendo un ventilador detrás del carro y que provocaba este ventilador. Lo mismo, teníamos el efecto suelo, o sea, el efecto de un avión, pero a la inversa, y generando una carga aerodinámica sin alerones. Eso se llamaba en ese tiempo el efecto, el principio Bernoulli. Bernoulli. Entonces, de verdad, señores, tomen esto en serio. Gordon Murray, también como dijo Guille, se le atribuye las paradas de pits. En el Gran Premio de Austria de 1982, Gordon Murray hace una prueba y descubre que el tiempo que él hizo en la parada de pits, el tiempo que él hizo en la parada de pits, incluyendo un repostaje que tuvo que hacer, él pudo ganar el mismo tiempo que el contrario, que era, yo creo que era Ferrari en ese tiempo, era Ferrari. Y entonces, ¿qué pasó? Sí, porque ¿quién era que estaba en Ferrari en el 82? En el 82 estaba Gilles Villeneuve
Y Guille, ayúdame. Phil Hill, si no me equivoco. Déjame ver. Mm, déjame ver, no, en el 82 estaba Gilles Villeneuve con, wow, Gilles Villeneuve con, ¿cómo se llama? El otro piloto que era su amigo, que tuvieron una Bueno, situación. estaba Gilles Villeneuve con Didier Andretti Pironi, Didier Pironi, y estaba Didier Andretti Pironi. también. Ajá. El caso es que la parada de ellos no era tan buena y en ese gran premio Gordon Murray descubre el tema de la parada de pits, que era posible repostar y aparte él fue el que introdujo el entrenamiento a los mecánicos para bajar el tiempo en la parada de pits. Entonces, calculemos, en 1982, una parada de pits de 14 segundos, señores, eso era el verdaderísimo final. El final, porque no teníamos, bueno, teníamos pistola automática, pero es para que ustedes entiendan, de verdad. Otra cosa, el tema del calentamiento del neumático, que hoy lo estamos viendo y que lo quieren eliminar, eso lo trajo también Gordon Murray. Uh -huh. Señores, esa gente en ese tiempo, yo creo que ahora mismo tú me puedes traer todo lo que tú quieras y nada se va a comparar con los inventos que esos ingenieros tenían, porque muchas de las cosas que hoy estamos utilizando en calle, que estamos utilizando en la Fórmula 1, fueron gracias a ellos. Y estamos hablando del 82, señores, estamos hablando de 30 años, de 40 años. Sí, es que es impresionante. Es impresionante, es impresionante. Hay que resaltar que en Brabham, precisamente, los autos de Murray lograron 22 victorias, finalizaron segundos en el campeonato en el 75 y en el 81. Nelson Piquet, bajo Brabham, Ajá, gana el campeonato en el 81 y en el 83. También en el 86 él construye el Brabham BT55, que lo construye también para esa temporada. Y obviamente él logró bajar la altura del monoplaza, hacerlo más pegado al piso para tener mucha más carga aerodinámica. así es, el agarre. Eso lo logró hacer al inclinar el motor, ¿verdad? Uh Y -huh, poner jugar con la posición del piloto, ¿verdad? Donde uh se -huh. sentaba precisamente. Que quizá usted dice, pues, que Hamilton se quejaba de eso en estos días, del posicionamiento del cockpit del piloto. Gente, eso tiene que ver mucho porque el piloto añade peso, como Sandra dijo, al Claro, claro, monoplaza. claro. Son 200 libras, ciento y pico de libras. Eso añade. Así que obviamente, aunque esto no fue quizás necesariamente un éxito para, ¿verdad? Gordon Murray, Uh -huh. pero logró finalizar en esta última temporada 7 de las 16 carreras de esa temporada. Hay que Sí, también, ¿verdad? Agregar un poco, precisamente, ya que como les había mencionado, él crea el McLaren F1, pero también crea este. sí, porque él sale de Brabham y entonces sale de Brabham, que sabe que para el que no sabe, Brabham era el dueño de Brabham era Bernie Eccleston. El mismo Bernie Eccleston, que era el dueño de la Fórmula 1 y todo esto. O sea, Bernie Eccleston. Sale de Brabham y entra a McLaren. Y ahí entonces donde Guille le va a explicar esta belleza de la ingeniería. Gente, para resumir un poco esto rápido, obviamente McLaren domina lo que es los 80, ¿verdad? Cuando está Alan Prost y Niki Lauda. Luego entonces, ¿verdad? Ahí Prost gana el campeonato, Lauda gana un campeonato y ahí es que llega Senna. Sí. ¿Qué pasa? Gordon Murray empieza a construir la base de ese McLaren MP4 tan exitoso que gente como Sandra dijo, y un datito para ustedes que eso les gusta y le pica mucho la vena, el MP44 ganó 15 carreras en una temporada que habían 16 carreras. Así En el es. 1988, cuando Senna logra su primer campeonato en la Fórmula 1. Así que estamos hablando de una bestialidad de auto y de una bestialidad de ingeniería, porque, ¿verdad? Quizás usted dirá, pues sí, ya McLaren no es tan wow, gente, pero en esos años
ahí usted veía el efecto suelo, las suspensiones, veía lo del ripostaje, Todo. algo bien importante, que si usted quiere aprender mucho de Fórmula 1, en este tiempo, en estas temporadas, no era tecnología, era destreza del piloto. Destreza. Por eso lo que es un Graham Hill, lo que es un Jim Clark, lo que es un Ayrton Senna, lo que es un Alan Prost también, Niki Lauda, son pilotos que se reconoce por su destreza en el pilotaje y no por la tecnología. Claro, claro. Y el MP4-4, como se llamó el McLaren del 88, ese monoplaza, perdón, solamente perdió una carrera, señores. Solamente perdió una carrera. Yo creo que la carrera creo que fue Italia con Gerard Berger. Gerard Berger es el suegro de Richardo ahora mismo. Con Prost y con Senna. Con Honda como motorizador. Entonces, de ahí es donde volvemos a ver a Honda. Tenemos que sentirnos emocionados. ¿Por qué? Porque tener a Honda todavía al día de hoy, porque la tenemos en Red Bull, y Honda se va a Aston Martin ahora. Señores, es importante todo lo que se puede lograr. Porque ahora mismo lo que está formando Aston Martin es enorme. Es enorme. Entonces, lo que vamos a ver para el 26, bueno, hablamos de 26 si es que el reglamento permite, porque según lo que estamos viendo, esto es un corte comercial, según lo que estamos viendo, hay mucho problema con el reglamento. Entonces, si de verdad se da para el 26, yo siento que el que más cerca está, y no a nivel de motor, sino a nivel de todo, pudiera ser Aston Martin, pero vamos a ver, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Pensábamos mucho que la entrada de Dan Fallows iba a ser un poquito más trascendental en la escudería, pero al final el maestro es Nui, no Dan Fallows, y lo vemos aquí retando el efecto Mercedes. Así Sí. que nada, eso era un corte comercial. Sí, no, es que es bien importante que sepan eso, ¿verdad? Que vayan viendo cómo estas aportaciones hechas por los ingenieros, toda esa mentalidad que ellos tenían, se va adentrando a lo que es la Fórmula 1 actual. Así que ese corte comercial aporta más de lo que tú crees, porque ahí ellos empiezan dice, diablo, me están volando la mente, pero ok, ya sé por dónde es que vienen los tiros para el Claro, 2026. claro. Así que Así vamos a es. pasar con el tercero, porque curiosamente, el tercero, ¿verdad? Está en la foto, pero no quiero mencionarles a ustedes mucho. Quizás no lo van a deducir de primera, ¿verdad? No, va a ser difícil. Va a ser difícil. Claro. Pero ese carro, junto con Lola. Lola Car, fue unas aportaciones, ¿verdad?, que hizo el aerodinamicista o, ¿verdad?, ingeniero mejor conocido como Josh Barnard, que él adentra estas aportaciones a la Fórmula 1 y que curiosamente se parece un poco, si mal no recuerdo, al auto que trajo precisamente Jackie Stewart. Tenía como que un leve parecido. Así es. Y es que quizás ustedes van a decir, estos ingenieros siempre han estado vinculados a la Fórmula 1, es más fácil para entrar. Este señor no la tuvo tan fácil. Este señor fue rechazado por McLaren al principio. Es verdad que él termina en McLaren, pero lo rechazaron porque venía de Estados Unidos. Así que él decidió, pues vamos a matar la liga en Estados Unidos con los Lola Cars para dar ese paso trascendental a lo que sería la máxima categoría, precisamente con la escudería, el equipo del Buda, ¿verdad? Con el equipo Ferrari. Así que hablaste de un piloto precisamente que había ganado una carrera en el 86, en el 88, la única carrera que no ganó el equipo McLaren, y que curiosamente lo vas a estar viendo aquí a continuación, que es Gerhard Berger. Sí. Barnard le hizo la aerodinámica, hizo el monoplaza de Gerhard Berger precisamente
en esos 87, 88, 90. Tú sabes que está todo, es que está todo conectado, Guille, porque ahorita también mencionábamos, antes que tú te vayas de ahí, que estaba dando la historia de lo que se dio Josh Barnard McLaren. Y es que él, en conjunto con Gordon Murray, fueron los que trajeron el carbono, la fibra de carbono a la Fórmula 1. Fueron ellos dos. Grábense ese nombre, Gordon Murray y Josh Barnard, fibra de carbono a la Fórmula 1. Ya, te puede continuar. Era un Pues corte. precisamente también van a recordar quizás ese mítico casco por ahí, ¿verdad? Estaba para esos tiempos Gerhard Berger, pasa un tiempo que Alain Prost y Nigel Mansell corrieron en Ferrari, pero curiosamente estos monoplazas se parecían mucho. Sin embargo, dijiste algo ahorita que quizás la gente lo toma por aludido. Gente, cuando hablamos de destrezas del piloto, antes, cuando tú veías este monoplaza corriendo, tú tenías la palanca de cambio de marchas aquí, tú tenías que guiar y con la otra mano tirar las marchas como son los típicos carros con transmisión manual. Sin embargo, este señor, y les muestro esta foto y usted dirá, ¿qué diablos es eso? Gente, eso es la transmisión semiautomática y él fue el que la trajo a la máxima categoría. Ferrari 640, si no me equivoco. Ferrari 640 precisamente, que era uno de los que le mostramos previamente. Así que Barnard trajo esta caja de cambio semiautomática, un cloche o embrague hidráulico, cambios en el volante. Imaginen ustedes de usted tener que tener una mano en el volante y la otra para tirar las marchas y ahora todo está aquí. Usted sabe la comodidad que es eso para los pilotos. Pues este señor fue el encargado de crear esa caja de cambio semiautomática. También él trajo el chasis de fibra de carbono. Él fue el pionero en eso. Y obviamente el primer chasis diseñado con compuesto de fibra de carbono fue construido por Hercules Aerospace. Precisamente lo había tenido el Lotus 88 anteriormente. Anteriormente, sí, así es. Así que eso es bien importante traerlo. También, como les había mencionado precisamente, ese señor, ¿verdad? Junto a Gordon Murray, pero él estuvo primero en McLaren durante esa fecha, fue el precursor de este auto. Y usted dirá, se me parece un poco al de Ayrton Senna que mostraste ahorita. Pues sí, este es el MP41. Sí. Y hay historia ahí. Hay historia porque si usted vio, ¿verdad? La película Rush, la historia de Niki Lauda precisamente, cuando, y con James Hunt, precisamente, cuando era Hesketh Racing, aquí esta foto que usted está viendo es John Watson, el piloto, pero usted está viendo que es la base de lo que es el McLaren MP44, que curiosamente el MP41, el MP42, y si se fija en la parte del frente, donde está el alerón delantero, Hercules Aerospace le ayudó a diseñar la parte de fibra de carbono del chasis. Así que ya está viendo cómo hay una evolución, como Sandra dijo, todo tiene que ver, hay una consistencia en lo que están haciendo los diferentes ingenieros. Y pues obviamente para estos tiempos ya veíamos lo que era un Prost, un Lauda corriendo con McLaren, ¿verdad? Vemos como Marlboro está en la parte de atrás, que curiosamente las mejores temporadas de la historia de McLaren fueron con Marlboro precisamente. Claro, y resaltar ahí mismo que los campeonatos estamos en MP4, en el 84-85 de Lauda y de Prost, que eran compañeros de equipo, bueno, pues fueron gracias a la aerodinámica de George Barnard. Sí, precisamente. Los cimientos de ese McLaren tan fuerte que vimos, que como dominó y que precisamente que fue campeón y no fue, perdón, que no fue campeón en el 86 por el hecho de
que en el 86, como bien Guille le explicaba, la película Rush, el que la vio y el que no la vio, aquí está el dato, pero váyase huyendo a verla, está en Netflix. Y Netflix, págame por esta Esta broma. promoción, por favor. El dato es el siguiente, Niki Lauda tuvo un accidente bastante feo que el que le desfiguró la cara. Bueno, pues entonces en esa temporada del 86 fue cuando se vio el accidente y por eso entonces no fue ganador. De hecho, no fue ganador por un pelín porque al final él decidió no correr el Gran Premio de Suzuka, porque si hubiese corrido Gran Premio de Suzuka, aunque él se separó como por 3 o 4 grandes premios debido al accidente, entonces él hubiese ganado de la ventaja tan grande que tenía ese monoplaza. Al final sabemos la historia, ganó James Hunt en el Hesketh, creo que fue, que era el escudería Hesketh todavía que él corría, creo que fue el último año de Hesketh ese. Sí. Entonces, para que ustedes entiendan que por eso no siguió el dominio majestuoso de McLaren. Aquí hay que resaltar algo en el 84 precisamente de la mano de Prost y Lauda. Tenemos que estos infelices de buena manera, por decirlo así, ganaron 12 de 16 carreras entre Prost y Lauda. Usted ve el sellito atrás, que usted quizás dirá, pero Porsche quería entrar a la Fórmula 1 y ¿qué pasó? Gente, si usted se fija precisamente en la parte donde está la M de Marlboro y mira un poquito más arriba, está un sticker que dice Porsche Tag. Estos motores para McLaren en esta época eran hechos por Porsche. ¿Por qué Porsche no ha decidido regresar a la máxima categoría? Simplemente por un datito que les vamos a dar ahora a continuación. Y es que McLaren, según Porsche, se atribuyó el éxito de estos campeonatos. Porsche se sintió celoso que el equipo no se llamara McLaren Porsche o Porsche McLaren, simplemente cuestión de ego. Porsche vio cómo se lastimó su ego. McLaren no hace mención de que con Porsche fue que ganaron, porque Porsche los motorizó. Marca traída al equipo por Niki Lauda, precisamente. Así que si se fija por eso, por ahí es que entonces vemos, pues le lastimó el ego. Por eso es que Porsche no ha llegado más a la Fórmula 1, porque tiene miedo que le vuelva a pasar lo mismo nuevamente. Para nosotros los dominicanos, él se está refiriendo a Porsche, para que ustedes sepan. Para ustedes Porsche, para nosotros Porsche. Sí, es la misma marca, es la misma Para que marca. sepan, Sí. para que quede en marca, no digo, para que quede constancia, que no es que una diferente. Esto es Porsche Tag para nosotros, ¿verdad? También resaltar que ese mismo año es donde se recuerda, a raíz del dato que trajiste de cuánta carrera ganó el monoplaza. Entonces, este es la temporada, ¿verdad? Ahora sí, la temporada a donde corrieron Niki Lauda y Alan Prost, que la temporada terminó 71 a 71.5. El margen más pequeño en la Ustedes oyeron eso. historia. Ustedes oyeron eso, ¿verdad? 71, 71.5. Punto 5, señores, fue la diferencia de ese campeonato. Y el que le seguía era Helio de Angelis, con 34 puntos. Ya usted puede saber si había un dominio enorme. Entonces, ahí es donde se resalta nuevamente. Hay gente que dice, no, porque a ti te gustan los dominios, porque tu escudería que está dominando. No, señores, a mí me gusta la historia de la Fórmula 1. Y yo he visto dominios en Fórmula 1 y esto es lo que a mí me apasiona, ver esto. Pero cuando tú tienes dos gallos revueltos en la misma funda, no como ahora que se está viendo, pero cuando digo no como ahora, no me malentiendan, no es que no me gusta la Fórmula 1 de ahora. Lo que pasa es que antes no había tanta diplomacia en las escuderías. Antes habían dos gallos y dos gallos que tenían que pelear. Usted tiene que traerme lo puntos. A mí no me importa cómo usted lo haga en pista, pero tráiganme los puntos. Yo no tengo que ver con quién es el primero, tráiganme los puntos. Entonces, eso era muy bonito de la Fórmula 1 que lo extrañamos ahora, porque ahora hay mucha camaradería, mucha diplomacia y muchas teorías conspirativas que no tienen nada que ser, que no tienen nada que ver. Una escudería no se va a autosabotear, eso es mentira.
Eso es mentira. Pero eso lo digo yo. Hay mucha gente que tiene su opinión. Guille tendrá su opinión de eso, pero para mí eso es mentira. No es verdad que yo voy a invertir millones y millones y millones de dólares y de euros en una escudería para yo misma provocar un daño en ella. Entonces, no, yo creo en rendimiento. Claro, hay dominios, hay pilotos que te la llevan más allá, pero también creo en rendimiento y en estado mental de un piloto. Y entonces, a mí me parece que ahora mismo estamos en una era un poquito más diplomática y ya ustedes saben por qué yo admiro la historia, porque me llena de emoción ver todo esto. No, y si tú vienes a ver antes, siempre la Fórmula 1 es meritocracia. Sí, Vamos a empezar por ahí. Y aunque habían los dominios, pero tú veías carreras más interesantes. sí, claro. No habías, no veías respeto en la pista. Vamos a Ujú. empezar por ahí. Si Senna, y ustedes saben la historia de Senna Prost, Fue que pros, eso claro. lo podemos cubrir aquí si ustedes quieren, para que saquen el popcorn y se jalten ahí. Pero ustedes podían ver de que si yo tenía la posición, si tú no vas por ese gap, tú no arriesgas nada, como decía Senna. Así que ellos veían el espacio chiquito, se tiraban, chocaban, problema tuyo. Pero no había ese respeto. Ahora hay como que ese respeto, esa cordialidad, como que, ay, me pasaste, ay, yo te dejo pasar. Eso antes no se veía. Por No, eso, aunque había dominio, tú veías esa lucha claro. intensa. Como dice un amigo mío precisamente de República Dominicana, había mucha piña, Piña, se se daban daba piña. mucha piña, así que eso lo podías ver antes, eso lo disfrutabas más y por eso, aunque había esos dominios, pero había unas rivalidades. Ahora mismo tú dices, ¿quién es el rival de Verstappen? Él mismo, porque no hay nadie. Claro, pero que quede en constancia que, por ejemplo, nosotros hemos traído este episodio que va a tener otra parte, no se crean que nos hemos quedado cortos, va a tener más partes. Eh, Hemos traído este título y esto a raíz de lo que estamos viendo actualmente en la Fórmula Uno. Ya la Fórmula Uno no es una Fórmula Uno donde los pilotos son la figura principal, claro, son los que te corren el monoplaza que tú creas, son los que te demuestran en pista y no malentiendan el contexto. Lo que pasa es que también estamos en la era de ingenieros. ¿Qué es lo que se está dando? El silly season ahora mismo no está tan fuerte en piloto como se está viendo en ingeniero. Entonces, créanme, todo lo que se está viendo, pero antes no era tanto así. Ahora se veía, pero no era tanto. Antes confiábamos más en la muñeca del piloto que en la parte de la ingeniería. Y ahora nos hemos vuelto a una Fórmula 1 donde prevalece un reglamento, donde duramos 5 o 6 años preparando un reglamento para que llegue y al final una sola escudería de Con con el, con la pieza clave, no, y con básicamente. el monoplaza exitoso para que al final, bueno, pues se dé esto que estamos viendo. Definitivamente, definitivamente. Para ir cerrando ya el episodio, quiero mostrarle unas cositas para que vayan haciendo más y dejarlos con las ganas del próximo. Para decir en el próximo episodio de Fórmula O'Clock, pues gente, Que viene más pesado. viene más pesado. Curiosamente, cuando Bernard se va de lo que es el equipo de Joaquín en el 86, McLaren logró ganar 31 carreras y la relación se deterioró con McLaren porque Josh Bernard no se llevaba mucho con Ron Dennis. Con Ron Dennis, sí. Él intercala temporadas con Ferrari e intercala temporadas con Benetton. Pero usted dirá, ¿quién es ese señor que aparece por ahí, verdad? Estamos hablando de Rory Bryan. Curiosamente, te dirá, ¿quién diablos es Rory Bryan? Que vamos a estar hablando de él, La cuarta pata. la cuarta pata, Que no se precisamente, conoce, ¿verdad? que no se conoce porque de aquí empezaron los inicios de lo que es esta relación entre Barnard y Rory Bryan, que curiosamente usted ha visto este monoplaza precisamente motorizado por Ford Cosworth, ha visto este monoplaza y también ha visto estos monoplazas. Y usted dirá, diablos, ahí hay como dos de Schumacher. Y ha visto este monoplaza, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Ahí precisamente, ahí precisamente. Así que vamos a dejarlos con esa para que le pique la vena y ustedes piensen
¿Qué diablos van a hablar ellos en el próximo episodio? Vamos a tirarle una previa para que se queden. Nombres como Adrian Newey, le va a sonar, ¿verdad? Nombres como Ross Brown. Ross Brown, le va a sonar también. Si no ha visto la serie de Disney Plus, Disney paga. Es otro estratega también. Rory Bryant, que lo mencionamos ahí, también va a estar en el próximo episodio. Y ahora James sí es verdad Allison, que nos vamos a una era de dominio de ingenieros. Ahora sí es verdad. exactamente. Ahora vamos a sacar quién es el maduro y vamos a desmontar muchos santos aquí, muchos santos. Así Yo mismo. soy la primera que le voy a dar a Dios lo que de Dios y al César lo que del César. A mí no me pongan uno por otro. Sí, aquí, como le mencionamos, todos hicieron su aportación. Todos tienen que ver con lo que es la Fórmula 1 actual, que van a ver cómo vamos a hacer esa transición. Pero queremos que usted se llene la mente de historia, precisamente aquí en Fórmula O'Clock, que nos puede seguir en todas las redes sociales, o mejor dicho, en YouTube, en Instagram, que es donde estamos ahí. Y nos deja saber qué te pareció este episodio. Y sobre todo, señores, miren, suscríbanse, denle un like y recuerden, señores, que compartiendo el contenido es como más nos ayudan. Si tú conoces a alguien que sigue la Fórmula 1 y que le gusta la parte histórica y saber cómo llegamos a donde estamos, entonces, señores, compartir. No tienes que hacer nada más. Comparte y Compártelo. obviamente nos deja saber qué te pareció. Nos dejas saber si te gustó esto, qué temas sugieres también, ¿verdad? Claro. Así que, Sandra, vamos a dejarlo hasta aquí para que se Bueno, para queden dejar con su la... sazoncito ahí puesto. Sí, para que se queden con la vena pica. Así que, mi gente, esto es todo por este episodio. Recuerden que vamos a hacer la segunda parte de los ingenieros, así que estén pendientes a las redes de Fórmula O'Clock para que te enteres de lo próximo que viene. Así que, nada, hasta luego, cuídense y Bye, bye. chao. Chao.